Bueno, feliz noche a todos. Dios les bendiga. Un abrazo. Y no, el privilegio es para mí. El privilegio es para mí. Gracias más bien por la invitación. Y bueno, gracias a Dios que da la oportunidad, da la vida. Y quiero felicitarlos a todos por su disposición de reunirse para alabar el nombre de Dios con los cantos, con las oraciones y también en la meditación de su santa palabra. Saben ustedes, hermanos queridos, que el reino de Dios, que es lo mismo que el reino de los cielos, en lo que es bíblicamente en la teología, es el gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y ponga atención a estos principios, porque para Cristo fue importante el reino de Dios. Y usted puede ver que gran parte de sus enseñanzas fue acerca del reino de Dios. Él se preocupaba por explicar a las personas el reino de los cielos. Entonces, usted va a ver, por ejemplo, en el ministerio de Cristo, cómo él habló del reino de los cielos como algo presente. Y recuerda, el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, que es el reino de los cielos también, tiene su principio tanto presente, en el presente de Cristo y en nuestro presente, pero también tiene una implicación en lo que tiene que ver con el futuro. En lo presente se manifiesta por medio de las obras de Cristo. ¿Me explico? Su vida aquí en la tierra, sus milagros, sus enseñanzas. Y en nuestro presente tiene que ver también con las obras de Cristo a través de su iglesia, a través de su pueblo. Ese es el reino de Dios en el aspecto presente, porque el reino de Dios, usted lo ve bíblicamente y se presenta en dos etapas. Entonces, en una de esas es el presente, que es por medio de ¿qué? De las obras de Cristo, tanto cuando estuvo aquí en la tierra y también a través de su pueblo, de la obra de la iglesia hasta la venida de Cristo Jesús. Y en el futuro, entonces, será consumado el establecimiento del reino con la segunda venida de Cristo. Y estamos hablando ahora cuando se establezca el reino físico. Entonces ya usted está viendo aquí a qué se refiere con el reino de Dios o el reino de los cielos en el tiempo de Cristo y nuestro presente. Y es lo que la Biblia enseña, las dos etapas del reino de Dios. La primera etapa se establece el reino de la gracia. Entonces cuando Cristo estuvo en la tierra, Él estableció ese reino de los cielos o ese reino, el reino de Dios, que es el reino de la gracia. Y Él se preocupó por el establecimiento de ese reino. La mayor parte, te repito, hermano, la mayor parte del ministerio de Cristo fue de que el ser humano, tú y yo, o las personas entendieran el concepto del reino de los cielos. Yo por ejemplo, he visto las parábolas de Cristo y usted puede ver casi que el 99%, para no decir todas, siempre comienza como el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Hay una que comienza diferente, que es el de las vírgenes, en la parábola de las vírgenes en Mateo 25. El reino de los cielos será, ¿ves? En el futuro. Cuando Cristo habla del reino de los cielos, el reino de Dios, en su tiempo, Él lo hablaba en presente, es semejante a. Entonces, quiere decir que es importante que tú y yo entendamos entonces lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo dedicó gran parte de su enseñanza y de su ministerio para que los seres humanos comprendieran ese principio del reino de Dios. Ahora, podemos decir que es el reino de Dios entonces con esto de lo que enseñó Cristo. El reino de Dios en términos general es el gobierno de Dios en toda la creación, tanto en la tierra y también en el cielo, y en el contexto del pecado. Ponga atención a esto. En el contexto del pecado y de la gracia es la forma como Dios rescata al hombre perdido del poder del pecado y del reino de las tinieblas. ¿Me estás viendo?
El reino de los cielos es algo físico. ¿Dónde está actualmente el reino de los cielos físicamente? En el cielo. O el reino de Dios, perdón, que es el mismo reino de los cielos. ¿Dónde está físicamente? En el cielo. Cristo vino a establecer el reino de la gracia. Y por medio de ese reino de la gracia es que el ser humano perdido y pecador, muerto en sus delitos y pecados, puede ser rescatado del reino de las tinieblas. Entonces aquí estamos viendo que hay dos reinos en este mundo, luchando. Son dos reinos antagónicos que se mantienen en pugna. El reino de Dios, el reino de los cielos, y el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Y quiero decirte algo, que todo gobierno, todo reino tiene trono, por eso se le dice reino. Entonces, si es un gobierno, si es un poder que domina, tiene trono. ¿Dónde habita, dónde está el gobernante de ese reino? Y esos reinos tienen rey. Y tiene, en el caso, el reino de Dios, tiene el rey, quien es el Padre Celestial, y el príncipe, el arcángel Miguel, como dice Daniel, el príncipe del pacto, Cristo Jesús. ¿Y quién es el rey del poder del reino de las tinieblas? Satanás. Entonces, como ese es todo reino tiene trono, y déjame decirte también que los reinos tienen leyes, y que las leyes son el fundamento de ese trono. Por ejemplo, cada nación tiene leyes, y las naciones se rigen de acuerdo a sus leyes. Cuando no se rige de acuerdo a sus leyes, es lo que nosotros entendemos y conocemos como corrupción. En el reino de Dios no hay corrupción. Por ejemplo, dice Primera de Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, dice que Dios es luz y que en él no hay tinieblas, ¿ves? No hay engaño. Por lo tanto, él se rige de acuerdo a los principios de su reino, que es su ley, que a la final viene siendo ¿qué? Su propio carácter, que son los principios eternos de Dios. Te voy a mostrar aquí unos versículos para que veamos lo que es el trono y cuál es el fundamento de ese trono del reino de Dios. Dice, me avisan si se ve la diapositiva. ¿La pueden ver? Sí. Ok, mira lo que dice, vamos a leer Salmo 103, 19-20, pon atención. Jehová estableció en los cielos, ¿qué cosa? Su trono y su reino, ¿ves? Trono, reino, no se pueden separar. Cada reino tiene trono. Y su reino domina sobre todos. ¿Te recuerdas lo que dijimos, el concepto de reino? Es un gobierno, tanto en el cielo como en la tierra. Bendecía a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Sigue diciendo, obedeciendo la voz de su precepto. La voz del precepto, ¿la voz de quién? De Dios. Dios habla de acuerdo a sus preceptos. ¿Cuáles son sus preceptos? Su ley. ¿Por qué? Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. En Salmos 89:14 nos dice cuál es el fundamento de ese trono. Pon atención, dice, justicia y juicio son el cimiento o el fundamento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Estamos entendiendo entonces cuál es el espíritu de ese reino. Justicia, que es rectitud, y juicio, que es equidad. Cada quien recibe conforme a sus obras, como dijo Cristo Jesús. Dice que entonces la justicia, que es rectitud, juicio, son el cimiento de su trono, misericordia y verdad. Entonces usted puede ver esto, y estos son atributos o características del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el trono siempre va de acuerdo al carácter del que gobierna o del que ocupa ese trono. ¿Me explico? Usted puede ver, por ejemplo, la mayoría de los reyes de Israel, la mayoría, dice que fue malo. Hay unos poquitos que dice, bueno, era bueno, y dice, y después se volvió malo. ¿Por qué? Porque el reino o el trono va de acuerdo al rey, al que lo gobierna. Tú te puedes imaginar entonces ahora cómo hubiese sido el gobierno si Satanás o Lucifer hubiese llegado a ocupar el trono. El gobierno, y Dios sabía eso,
Y por eso que es imposible que Satanás pueda gobernar. ¿Por qué? Porque su gobierno sería opresor. Sería un gobierno tirano, de esclavitud. Porque el gobierno de Dios es libertad, es justicia, es paz, es gozo, es felicidad. Porque va de acuerdo a su carácter. Mientras que si hubiese llegado Satanás al trono, su gobierno hubiese sido diferente a de Dios, hubiese sido esclavitud, opresión, sufrimiento. ¿Por qué? Porque el reino va de acuerdo al carácter del que ocupa el trono. Entonces, ¿qué es justicia? Porque dice que ese es el cimiento, el fundamento del trono del reino de Dios, que es el reino de los cielos. En Salmo 119 nos da la respuesta. Versículo 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Entonces el fundamento del trono de Dios es los mandamientos, o sea, su ley, que no es otra cosa que su carácter. Esto es de forma resumida, porque el reino de Dios es algo más amplio, en forma resumida, es lo que es el reino de Dios. Es su gobierno, pero que gobierna de acuerdo a los principios que son el fundamento de su trono. Cuando Cristo vino a la tierra, Él estableció, el proceso del establecimiento del reino de Dios en esta tierra se cumple en 2 etapas. Actualmente hay un reino en este mundo, que es el reino de Satanás, y Cristo reconoció eso. Eso no es mentira. Eso no es mentira de que este mundo está bajo el reino de Satanás. Y que Satanás, el dragón, como dice Apocalipsis, él le da su trono al que él quiere. Y nosotros sabemos que él le dio poder y trono ¿a quién? A la bestia. Ese es su pupilo. Así como Cristo comparte el trono, como el Padre Celestial comparte el trono con Cristo, Satanás comparte su trono con la bestia. Y qué interesante que la bestia también es conocida como el anticristo, el que se hace pasar como el representante de Cristo aquí en la tierra. Entendiendo esto, entonces vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para compartir tu palabra, para alabar tu nombre mediante los cantos y también para aprender un poco más de las Escrituras, de tus enseñanzas. Te pido, Señor, de que nos acompañes, que nos sigas acompañando con tu Santo Espíritu y que nos des entendimientos para entender estos principios bíblicos y que sea una realidad en nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos queridos, miren, si el fundamento del trono del reino de Dios va de acuerdo al carácter de Dios, que es su ley, ustedes ya pueden ver entonces con qué intención Satanás se encargó de distorsionar al Dios verdadero, diciendo que es 3 en 1 o 1 en 3. ¿Por qué? Porque eso afecta el espíritu de su reino. Porque si digo que Dios es 1 en 3 o 3 en 1, entonces es falso el principio bíblico de que el Padre Celestial mostró su amor enviando a su Hijo literal. Todo lo que tenía, su gloria, lo envió para redención del hombre. ¿Me explico? Eso se muestra, Juan lo dice, que Dios mostró su amor enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Satanás ataca eso. Por eso se convierte en el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre, o el Dios verdadero, mostró su amor. El clímax del amor de Dios es que Él envió a su propio Hijo. No envió un compañero, no envió un colega, no envió a un compañero. No, envió a su propio Hijo. Entonces, eso muestra que el amor de Dios por el ser humano es verdadero
y lo dijo mismo Cristo Jesús, de tal manera, ¿ves? De tal manera. Ese tal significa, lo que está diciendo es que es abarcante, es tan ancho que no lo podemos entender. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo, unigénito, ese ser de sus entrañas, el que está en el seno del Padre, lo envió. Entonces, el fundamento de ese reino, de ese gobierno, es el amor verdadero del Padre Celestial. ¿Me explico? Pero sí, si se enseña o se entiende o se cree que el Dios de ese reino es 3 en 1 y que no envió a su propio Hijo, sino que envió a un colega, y se intercambiaron roles entre ellos, distorsiona el fundamento de ese reino, que es amor verdadero, que es amor. Y por eso Satanás sabe esto y se encarga de engañar este principio. ¿Por qué? Porque lo que vino Dios a Cristo a establecer en la tierra fue su reino. Por eso él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado si no hay un reino real, un reino visible? La patria celestial, porque él vino a establecer, perdón, el establecimiento del reino de Dios en esta tierra se cumple por etapas. Y la primera etapa es el establecimiento del principio espiritual de ese reino. ¿Por qué? Porque para que tú y yo seamos ciudadanos, o que lleguemos a ser ciudadanos de ese reino físico, que es el reino de la gloria, tenemos que ser impactados, tenemos que ser transformados por el reino de la gracia, por el principio de justicia de ese reino. ¿Y cuál es el principio de justicia? La ley, los 10 mandamientos, que es la ley de Dios. ¿Qué es amor a qué? Amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo. Porque si yo no soy impactado y transformado por el fundamento del trono de ese reino, que es la ley, que es la justicia de Dios, yo voy a estar atormentado en el reino de la gloria, en el reino físico, donde el fundamento de ese reino es la paz, es el gozo, es la justicia. Entonces, como yo voy a vivir atormentado, no voy a tener paz, tampoco voy a dejar vivir en paz a los demás. Por eso es que yo tengo que ser transformado, impactado ahora por el reino de la gracia. Pablo dijo algo interesante con la gracia. Dice, no menosprecéis la gracia. Y a veces jugamos con la gracia. A veces pensamos de que, bueno, sí, Dios perdona, Dios es misericordioso, así que yo puedo cometer este pecadito, nadie me está viendo. Pero la gracia se da, hermano querido, no es para que nosotros nos mantengamos pecando. La gracia se da es para que venzamos el pecado en nuestra vida. No subestimemos la gracia es poder. Entonces, Cristo vino a establecer ese principio espiritual. Ahora, si Pablo dijo que en el Evangelio, ¿y el Evangelio es qué? Es buenas nuevas. Y Pablo mencionó el Evangelio de Dios, del Padre, y el Evangelio de Cristo. ¿Ves? Se trata de eso. Las buenas nuevas del Padre y de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son los que ocupan el trono. Entonces, ¿cuál es el Evangelio del Padre y del Hijo? Que tú y yo podemos obtener la victoria sobre el pecado y sobre el reino de las tinieblas que nos domina. Y que nos puede dar libertad de ese dominio del reino de las tinieblas. Por medio de ese principio. Entonces, qué interesante que Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Y qué es la justicia? El fundamento de su reino. El fundamento del trono de su reino. Entonces, ¿qué es lo que quiere establecer para que tú y yo vivamos conforme a la justicia en el reino de la gloria, en el reino futuro, en el establecimiento del reino eterno de Dios, cuando Cristo venga? ¿Qué tiene que suceder con nosotros ahora? Que se establezca su justicia en nosotros, en nuestro corazón. En otras palabras, Cristo quiere establecer el trono del reino de Dios en nuestro corazón y vivir conforme a su justicia. ¿Ves? En el Evangelio, que es victoria sobre el pecado, sobre el reino de las tinieblas, la justicia de Dios, que es el fundamento de su trono, se puede revelar en nosotros para que nosotros vivamos conforme a ese reino. Cuando yo no vivo conforme a la justicia, que es el fundamento del trono de ese reino, yo estoy en pugna con el reino de Dios. Y yo puedo ser una persona que predique, que conoce de profecías, que conozca de doctrina, que pueda dar estudios bíblicos y esto y aquello y hacer obras.
Pero si yo en oculto, en secreto, o cuando pienso que nadie me ve, vivo diferente o en contra de la justicia del que es el principio del reino de Dios, yo no estoy viviendo bajo el reino de Dios, hermano querido. Así yo pueda estar predicando y conozca de profecía y me conozca la Biblia de atrás para adelante. Yo no estoy viviendo conforme al reino. Entonces yo no me estoy preparando para vivir físicamente en el reino de la gloria cuando se establezca en la segunda venida de Cristo. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo a vivir, y aquí no estoy hablando de esfuerzo propio, estoy hablando en la obra de Cristo, por la fe mora Cristo en el corazón, tenga presente eso, es Cristo obrando en usted. Entonces, porque cuando Cristo viene, Él trae su justicia, que es su carácter, es su vida, es la esencia de su carácter. Entonces, si yo no vivo conforme a eso, yo no me estoy preparando, hermano, para vivir en algún momento y ser ciudadano del reino de la gloria. Entonces es triste, ¿por qué? Porque yo veo, o usted también puede ver, puede conocer, o nosotros podemos caer también en el error de pensar que porque yo pertenezco a tal denominación, porque conozco tales doctrinas, porque conozco tales cosas de la Biblia, ya yo me siento una persona ya segura y ciudadano de ese reino. Mira, ya mi puesto está ganado allí. Cuando en la mayor parte del día yo no vivo conforme a ese reino. Entonces no soy ciudadano de ese reino. Entonces tal vez soy dominado por la envidia, soy dominado por la ira, soy dominado por las malas palabras, soy dominado por malas actitudes, soy dominado por malos pensamientos. Y debido a eso, yo no estoy participando del reino. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en Estados Unidos? ¿Qué pasa si yo voy a Estados Unidos y yo no vivo conforme a la ley de Estados Unidos? ¿Puedo vivir en paz en Estados Unidos? No. La ley, la autoridad me busca y me saca. Porque para yo vivir en Estados Unidos, yo tengo que vivir conforme a la ley y a principios de gobierno de Estados Unidos o de cualquier país. Entonces, el proceso del establecimiento del reino de Dios en esta tierra se cumple en 2 etapas y Cristo lo explicó en las parábolas. Es importante, hermano, que usted vea los milagros de Cristo, las parábolas de Cristo, porque eso no está allí, como siempre digo, eso no está allí para llenar un espacio o para enseñar, bueno, sí, Cristo quería enseñarle, no, es para nosotros, porque él está explicando los principios del reino, que es importante. Te repito, la mayor parte de las parábolas, si no todas, Cristo, por medio de esas parábolas, explica los principios del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es semejante a un hombre que salió a sembrar, el reino de Dios es semejante a una semilla, el reino de Dios es semejante. Es importante que nosotros entendamos que es el reino de Dios. Porque yo puedo estar viviendo bajo el reino de Satanás, reino de las tinieblas, creyendo que estoy bajo el reino de Dios. Autoengañado. Como sucedió con Judas, como sucedió con Saúl, que vivían desobedeciendo a Dios y así pensaban de que estaban con el favor de Dios. Y muchos judíos también, que a la final Jerusalén fue destruida en el año 70 por la terquedad, creyendo, no, que Dios está con nosotros. Y había corrupción, había iniquidad, idolatría, y ellos pensaban que estaban bajo el favor de Dios. Hermano, eso nos puede pasar a nosotros también, porque los judíos tenían orgullo por su ascendencia, ¿no? De que venimos de Abraham. Y nosotros también podemos caer en eso, en orgullo denominacional. No porque yo conozco, porque yo pertenezco a tal denominación, entonces ya yo me siento, ¿me explico? Es fácil caer en eso, hermano. Es fácil caer en eso. Basamos nuestra salvación y eso le pasa a la Odisea. Eso lo vemos en la iglesia de la Odisea. La Odisea se siente segura y basa su salvación ¿en qué? En lo que tiene, en lo que hace. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo que es el Salvador? El medio de salvación está afuera, pero la Odisea se siente salva. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Entonces, si Cristo está afuera,
Quiere decir que su justicia está fuera y la Odisea no está viviendo conforme a la justicia del trono del reino de los cielos, el reino de Dios. Ella está fuera. Y entonces podemos cometer el mismo error de la Odisea. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros por lo que tenemos, por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que tenemos. Entonces Cristo vino a establecer primeramente el reino de la gracia para prepararnos para que tú y yo seamos parte del reino de la gloria, que es el reino físico, que se establecerá cuando Cristo venga. Por eso que Cristo, él dijo aquí, mira lo que dijo en Mateo. En Mateo. Recuerde, el establecimiento del reino de Dios que está involucrado, que tiene que ver con la redención del hombre, se divide en dos etapas y Cristo habló de esas etapas. Mira por eso, como dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué sentido se ha acercado? Porque Él trajo el reino de la gracia. Él es el príncipe que envió el rey, que envió el Padre para rescatar al ser humano muerto en sus delitos y pecados del reino de las tinieblas. Es la gracia. Cristo es el medio. Por medio de Cristo se establece la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es su obra para libertar y salvar al hombre del pecado. Y los judíos lamentablemente no entendieron eso. Los judíos creían que Cristo o el Mesías iba a establecer el reino de la gloria, cuando el establecimiento ya final del reino de la gloria es para el tiempo del fin. Por eso que los fariseos incitaban al pueblo a decir: mira, eso no es el Mesías, mira cómo está vestido. Eso lo pasa con los pecadores, porque ellos esperaban un reino político que los libertara del dominio de Roma. Hay otros que entendieron, como el ladrón en la cruz. Imagínate, el ladrón en la cruz entendió. Y eso le dio gozo a Cristo cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él entendió que el establecimiento del reino físico de la gloria sería en el futuro y que Cristo iba a resucitar, porque Cristo estaba muriendo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, no vas a morir eternamente, vas a resucitar, vas a establecer el reino en el futuro. Y muchos no entendieron, mientras que el ladrón en la cruz entendió. Y Cristo le dio gozo y le prometió: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Bueno, tenga presente que Cristo le enseña a los judíos entonces la verdad. Ellos estaban engañados, Cristo le enseña la verdad. Mira, el reino de los cielos se ha acercado, que no es otra cosa que el reino de la gracia, el trono de la gracia. Cristo nos acerca al trono de la gracia para recibir poder, socorro en el momento oportuno. Mateo 21:43. Aquí habla acerca de la parábola. Usted se recuerda la parábola de la viña. Dice que Cristo le dijo: oí otra parábola. Voy a leer el versículo 33 en adelante. Dice: oí otra parábola, un hombre, padre de familia, está haciendo referencia al Padre Celestial, y dice: el cual plantó una viña. ¿Qué viña es esa? El pueblo de Israel. Isaías lo dice, que el pueblo de Israel es la viña. Y la cercó de vallado, la ley. La ley es un cerco, mientras que usted y yo nos mantengamos obedientes a esa ley, hay un cerco de protección. ¿Se recuerdan como Job? Satanás no podía tocarlo si Dios no se lo permitía, porque él se mantenía justo, o en obediencia, perdón, practicando justicia. Y Dios dice de Job: ve, justo, hombre, perfecto y justo. Ok, entonces el cerco es la ley. Cavó en ella un lagar, que es el lagar donde reciben el vino de la uva. El vino representa sangre, puede ser el evangelio, en la escritura. Edificó una torre. La torre fuerte es, podemos decir, la presencia de Dios. ¿Dónde? En el santuario. Esa torre puede ser el santuario donde estaba la presencia de Dios. Y podemos decir que una presencia literal. ¿Por qué? Porque la gloria de esa presencia consumía a cualquiera. Entonces, esa luz era la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Y la arrendó a unos labradores. ¿Quiénes son los labradores? Los líderes del pueblo de Israel. Y se fue lejos. ¿Ves? Estableció una viña
y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de dar fruto, envió a sus siervos, que son los profetas, a los labradores, para que recibiese su fruto. ¿Cuáles son los frutos? Es obras de justicia y transformación de las naciones, de otras personas, a la luz de Dios, al evangelio. Más los labradores, tomando a los siervos, a esos profetas, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Ves? El pueblo de Israel matando a los profetas que eran enviados por Dios. Y envió de nuevo a unos siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y usted puede seguir leyendo y dice que finalmente envió a su hijo. Dice que ese padre de familia que representa al Padre Celestial dijo, voy a enviar a mi hijo porque, bueno, si es mi hijo, tal vez tengan consideración y tendrán respeto. ¿Y qué hicieron con él? Dice que lo sacaron fuera y lo mataron. Y se cumplió eso. Fue crucificado, Cristo fue crucificado fuera del Jerusalén. Y qué interesante, hermano, qué interesante que el padre de familia envió a su hijo, no envió un compañero. Cristo en esta parábola está enseñando que el Dios de ese reino es un padre literal, que tiene un hijo literal, divino, y que envió a ese hijo. Ya era hijo antes de enviarlo. No se convirtió en su hijo cuando lo envió. Ya era hijo. Dice que envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ya era hijo. Aquí entonces vemos un principio de ese reino. Bueno, lo tomaron, dice que lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Así como murió Cristo crucificado fuera de Jerusalén. Pero es interesante, que bueno, cuando leemos aquí, cuando llegamos entonces al versículo 43, llegamos al versículo 43, dice, como ustedes pueden ver allí en la diapositiva, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Ves? El reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Qué reino era ese? El reino de la gracia, la administración del evangelio. ¿Y fue dado a quiénes? A los gentiles. Entonces, aquí estamos viendo lo que vino a establecer Cristo, el reino de la gracia. El reino de la gracia, que es el evangelio, lo cual nos liberta del dominio del reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. En otra parábola, entonces Cristo enseña ahora el establecimiento del reino de la gloria. Y eso lo puede ver usted, por ejemplo, en la parábola de las minas, que usted lo puede encontrar en el Lucas 19, 11 en adelante. La parábola que leímos recientemente es la parábola de la viña. Ahora, la parábola esta que voy a leer es Lucas 19, que es la parábola de las minas. Dice, Lucas 19, 11 en adelante, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, y también los discípulos, ellos pensaban que el reino de Dios, o sea, el reino de la gloria, el reino físico se iba a establecer con Cristo, pero Cristo, el Mesías, establecería primero el reino de la gracia. Dijo pues Jesús en parábola, pongan atención, mira lo que dice. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Dice que se fue a un lugar lejano para recibir reino y volver. ¿Qué reino es ese? El reino de la gloria. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad, entre tanto que vengo. Iban a negociar el reino de la gracia. Pero sus conciudadanos, o sea, los judíos, le aborrecían, ¿ves? A Cristo. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Está hablando de reino, porque dice, no queremos que este reine sobre nosotros. Lo que hicieron los judíos o lo que hicieron los fariseos con Cristo. No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos
a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y dice que entonces no habían hecho la obra, no dieron el fruto a su tiempo, por lo tanto, ese hombre noble que es Cristo, cuando viene con el reino, destruye a todos esos hombres impíos que no quisieron negociar con las minas, no quisieron llevar el evangelio a otras personas, más bien se aprovecharon de ese evangelio, de esas minas. No queremos que este reine sobre nosotros. Y el pensar de los fariseos, que es la simiente de la serpiente, porque Cristo le dice a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, es la actitud de los gobernantes de este mundo. Los gobernantes de este mundo no desean que Cristo venga, porque ellos quieren seguir gobernando, disfrutar de este reino para siempre, porque él sabe que la venida de Cristo significa la destrucción de ellos y de este reino. Ellos no desean, los políticos, los presidentes, la élite, no desea que Cristo venga, porque él sabe que Cristo al venir va a destruir a estos reinos de este mundo. Por eso que Apocalipsis se habla del Armagedón, es la resistencia de los habitantes, de los poderosos de este mundo. ¿Se resisten a qué? A que Cristo venga. Entonces, aquí vemos este versículo de esa parábola, que es el reino, ahora el reino de la gloria, el reino físico, y el versículo dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y le dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble, o sea, Cristo le está enseñando de que no era así, de que él no venía a establecer el reino de la gloria o el reino físico, sino el reino de la gracia. Y entonces él le dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Cristo está hablando de que el Mesías iba a establecer el reino invisible, que es el reino de la gracia. Luego él se iría y volvería. ¿Por qué? Porque iba a recibir un reino, el reino de la gloria, que lo establecería en su segunda venida, como lo entendió el ladrón en la cruz. Entonces, para Cristo era importante estas enseñanzas. Y por eso que usted ve en Daniel 7, esto lo vemos en Daniel 7, versículos 13 y 14, cuando dice, miraba yo en la visión de noche, he aquí, con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, que es el Padre Celestial, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino. Cristo va a recibir reino. ¿Qué reino es ese? El reino de la gloria, porque ya estableció el reino de la gracia, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido en el futuro. ¿Ves? No será destruido. Cuando se establezca en esta tierra, será para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y quiénes habitarán en ese reino de la gloria? El reino eterno. Los que fueron transformados por el reino de la gracia. Los que en Isaías, Jehová dice que los que conocen en su corazón justicia. ¿Ves? Porque esa es la promesa de Dios. Te daré un corazón nuevo donde esté mi justicia, que es el fundamento de mi reino, el fundamento del trono de mi reino. Esos son los ciudadanos que van a vivir en el reino de la gloria. Y eso lo deben saber las personas, hermanos, de este mundo. Eso es lo que deben saber. Las personas deben saber eso. Que este mundo no va a ser eterno, que Cristo va a establecer su reino eterno. Pero que tenemos que aprovechar el reino de la gloria, el reino de la gracia ahora, y que ese reino de la gracia tiene poder para destruir el reino de las tinieblas. Y Daniel también menciona el establecimiento de ese reino físico en Daniel 2, hablando de la estatua. ¿Se recuerdan de la estatua? De la piedra que viene a la tierra. Dice Daniel 2, versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué reino es ese? Reino de la gloria, el reino físico. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, el reino de la gloria. Lo que dice Apocalipsis 21, que vi un cielo nuevo y una tierra nueva y la nueva Jerusalén descender del cielo ataviada como una esposa o como una novia para su marido, para el novio que es el Cordero, que es Cristo Jesús, y se establecerá para siempre en esta tierra el reino de la gloria. Y que los ciudadanos de ese reino, que han sido transformados por el reino de la gracia, pueden estar ante el trono
alabando a Dios con gozo y paz y felicidad sin ser consumido con la gloria de Dios. Esa es la bendita esperanza para todos nosotros. Así, hermanos, que Amén. si alguno de ustedes, no estoy diciendo que usted puede ser, pero si alguno de usted es controlado por la envidia, es controlado por el chisme, controlado por cualquier pecado, hermano, no se mantenga en eso. No se mantenga en eso porque las zorras pequeñas destruyen la viña. Las zorras pequeñas, esas cosas que creemos que son simples y que no nos afectan, están afectando nuestra vida espiritual y nuestra salvación. Miren, hay una parábola que a mí me gusta, donde Cristo explicó los dos reinos de este mundo, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, y el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Y que estos reinos espirituales son antagónicos. Antagónicos es que se mantienen en pugna, en guerra, en conflicto por el dominio del mundo y del ser humano. ¿Me explico? Cristo enseñó que estos dos reinos, que ya hemos visto cuáles son, el reino de Dios, que es el reino de los cielos, el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás, obran en nuestros corazones. ¿Y qué representa el corazón? Nuestra mente. O sea, hay un conflicto en nuestra mente constantemente. ¿Por quién dominará? ¿Quién nos domina cada día? Hay un reino que es más poderoso que el otro. Hay un reino que da gozo. Hay un reino que da paz. Hay un reino que atormenta, que es opresor y esclaviza. Y Cristo lo enseñó con una parábola, en una situación que se presentó en un joven que era endemoniado, era poseído, y que Dios sana a ese joven. ¿Y qué dijeron los fariseos? Que la mayoría era simientes del diablo o hijos de... Sí, como Cristo le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Bueno, decían, no, mira, este hombre saca los demonios es por Beelzebú, blasfemando el poder de Dios, porque Cristo dijo, no soy el que hace la obra, no soy yo, es el Padre que mora en mí. Entonces, estos personajes decían de que el ser que obraba en Cristo no era ningún padre, sino que era Satanás mismo. Bueno, antes de seguir, voy a contar una experiencia. Cuando yo estaba en segundo grado, que yo tenía 7 años, yo estaba en la escuela y había un muchacho que se metía conmigo en la hora de receso y era más grande. No sé de qué grado sería, pero era más grande, más alto, de mayor edad, era mayor que yo. Y se metía conmigo, yo no sé por qué. No era de mi salón y la agarró conmigo. Bueno, como yo no me podía defender porque era más grande, yo le digo a mi papá, le digo, papi, ve, en la escuela hay alguien que se mete conmigo, pero que es mayor que yo y es alto, más alto que yo, más grande. Bueno, y como yo no era muchacho de pelea, le digo a mi papá. Bueno, un día mi papá fue a la escuela y en la hora de receso me busca y me pregunta, ¿cuál es el muchacho que se mete contigo? Y yo le señalo, yo le digo, aquel. Y mi papá entonces se acerca al muchacho y le dice, mira, tú te estás metiendo con mi hijo, ¿verdad? Y el muchacho no le respondía, ¿verdad? No le va a decir sí o no, sino, bueno, si tú te sigues metiendo con él, tú te la vas a ver conmigo. No sé qué más le diría a mi papá porque yo me quedé lejos. Yo sé que mi papá le hablaba y le hacía así. Si tú te metes con él, a ver conmigo.
Bueno, hermano querido, ¿saben ustedes? No se metió más conmigo. O sea, tuvo que venir alguien mayor que yo, podemos decir, con más fuerza que yo, y se enfrentó a ese ser que era mayor que yo y que tal vez tendría más fuerza que yo para que me dejara tranquilo. Yo confié en mi Padre. Eso ocurre en el reino de los cielos. Nosotros somos dominados por un ser que no tenemos fuerza ante ese personaje, hermano querido, ante el reino de las tinieblas. Tenemos que acudir a nuestro Padre celestial, que es el Padre, Dios, pero la Biblia también dice que Cristo es nuestro Padre, Padre eterno, príncipe de paz, ¿ves? Príncipe de ese reino. Cristo también es nuestro Padre porque nos creó. Entonces, el reino de la gracia es superior al reino de las tinieblas, y a veces lo subestimamos y pensamos que el reino de las tinieblas es superior al reino de la gracia y que yo no puedo vencer el pecado o el dominio o el control de ese reino. ¿Y saben ustedes dónde ocurre ese conflicto? Bueno, sí, lo vemos en lo externo, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en las acciones del ser humano. Hermano, ese conflicto se lleva en nuestra mente. Lo que el hombre hace en sus acciones, en sus palabras, en sus reacciones, cada día es un reflejo del conflicto que tiene adentro. ¿Me explico? ¿Quién domina esa mente? ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? Cristo quiso enseñarle a los fariseos ese principio. ¿Quiénes eran los que lo estaban dominando esa gente? Y también explicarle a los que estaban allí, a los espectadores, a los que estaban presentes, el principio del reino de los cielos, cómo puede obrar en nuestra vida. ¿Mediante qué? Mediante la poderosa, ¿cómo podemos decir? Mediante el poderoso milagro de la sanidad de un endemoniado. ¿Me explico? El reino de las tinieblas destruía a ese ser humano, lo atormentaba, no tenía paz, era consumido, se golpeaba. Ahora, cuando Cristo establece en ese ser su reino, que es el reino de la gracia, ahora ese joven está sano, está en su juicio cabal, está sonriente, está sano, tiene otro aspecto, tiene otro rostro. Eso es lo que hace el reino de la gracia, el reino de Dios en el ser humano. Entonces, los milagros que Cristo hacía, hermano, estudia esos milagros como enseñanzas de Dios o de Cristo para que tú y yo comprendamos los principios espirituales del reino de Dios. Entonces, en esa oportunidad vemos entonces el efecto de los dos reinos, y la gente dice, y la palabra de Dios, que la gente, imagínense lo maravilloso de ese milagro, que dice que la gente estaba atónita o atónica. En griego, en unas versiones dice, en versiones dice asombrada, estupefacta. ¿Qué significa eso? Fuera de sí, en griego. No hallaban qué decir ante ese milagro. ¿Alguna vez usted se ha sentido así cuando ha visto algo impactante? Dice allí asombrada, estupefacta, fuera de, sin palabras para explicarlo, abrumada. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos, en vez de gozarse por la sanidad de ese joven, estaban murmurando diciendo que Cristo era controlado por Belcebú, que el que había hecho ese milagro no era otro que el mismo Satanás. Imagínate, Belcebú. Entonces, claro, porque eso es lo que hace la simiente de la serpiente, ataca a la simiente de Dios, que es Cristo y su obra. Entonces, Satanás no quiere que el ser humano sea libertado de su reino. Él quiere mantener esclavo, dominado a toda persona. Y no es necesario que el ser humano esté vomitando espuma por la boca, esté revolcándose en el piso para ser dominado por el reino de las tinieblas. Judas llegó a ser dominado por el reino de las tinieblas y él estaba normal. Más bien tenía apariencia de piedad. Entre todos los discípulos, Judas era el que tenía mejor apariencia, era el más alto. Es interesante, usted estudie la vida
de Judas y del anticristo, que es Satanás, y usted va a ver las similitudes. Dice que Satanás era de Lucifer, es de frente amplia. Qué interesante que Judas también era así. Bueno, ese es otro tema interesante. Lo que quiero decir es que Judas en ningún momento estaba botando espuma por la boca, ni tenía los ojos blancos, volteados, ni se golpeaba con piedra, ni se jalaba los pelos, ni pegaba gritos. Normal. Pero estaba siendo dominado por el reino de las tinieblas, que a la final lo llevó ¿qué? A suicidarse, a quitarse la vida, a ahorcarse. Entonces, vamos a leer aquí, miren lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que en esa experiencia, entonces, Cristo menciona una parábola que le da la oportunidad de enseñar sobre los principios de estos dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios, o el reino de los cielos. Lucas 11, 14 en adelante dice, estaba Jesús echando fuera demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba, quedó estupefacta, no hallaba qué decir. Pero algunos de ellos, de los fariseos y de los judíos, decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Cristo reconoce que hay un reino, que es el reino de Satanás. Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, ¿cómo va Satanás a echarse fuera a sí mismo? Si el reino de Satanás estuviera dividido, entonces cae. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, entonces dice, vuestros hijos, ¿por qué los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios, reino de Satanás, él reconoce, reino de Satanás, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿En qué sentido? Por el reino de la gracia. Cuando el hombre fuerte armado, ahora aquí comienza la parábola, miren lo que dice, ponga atención hermano, lo voy a compartir con ustedes este versículo, que lo coloqué aquí. Dani, el recordatorio amistoso, ¿está bien? Ok, miren lo que dice, vamos a leer aquí, ponga atención hermano, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, aquí Cristo comienza a hablar y a explicar esto. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿te recuerdas mi experiencia en la escuela? Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, hermano querido, miren aquí esto. ¿Saben ustedes? Cuando dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, dice que le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Saben ustedes a quién representa? Primeramente, a ese hombre fuerte armado que guarda su palacio. Adán. Ese hombre fuerte representa a Adán. ¿En qué sentido? Adán fue un hombre hecho con sus facultades mentales y espirituales, un cuerpo, una mente poderosa. Podía hablar con Cristo, con Dios. Guardaba su palacio, su vida. Vino Satanás y lo venció. Y dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, Satanás fue más astuto, fuerte que él, y lo vence, le quita todas sus armas. El hombre ahora, por medio del pecado, se debilita la mente, se debilita el cuerpo, ya no tiene una vida espiritual como antes y reparte el botín. Ahora, ¿quién controla y quién domina en este mundo? O Adán. El reino de las tinieblas. El hombre se hace esclavo del pecado. Y lo vemos reflejado en la experiencia de Caín. Caín, imagínate hermano, el primer asesino, homicida en el cielo, Satanás. El primer homicida en la tierra, Caín. Caín revela el carácter de Satanás. Caín estaba bajo el dominio ¿de quién? Del reino de las tinieblas.
El primer homicida en la tierra, Caín. El primer homicida en el cielo, Satanás, Lucifer. Primera de Juan dice que Caín era del maligno y mató a su hermano por envidia. Lo mismo que sintió Lucifer en el cielo. Está viendo el efecto de los dos reinos. Cuando usted entonces siente odio, cuando usted siente algo y persigue a otra persona, usted está bajo el reino de Satanás. Entonces, dice aquí, el que no es conmigo y contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Ok, entonces ese hombre fuerte es, representa a Adán, que guardaba su palacio, el mismo Adán, y vino otro más fuerte que es Satanás. Pero gloria a Dios que eso no queda allí. Gloria a Dios que eso no queda allí. Entonces, Satanás, al vencer a ese hombre fuerte, armado, que tenía todas sus facultades espirituales, físicas, mentales, perfectas, como era Adán, ahora Satanás, él cuida lo que ganó al vencer a Adán, el reino de este mundo y el ser humano. Cuando dice allí que está en paz lo que posee, no está diciendo que la persona bajo el reino de Satanás está en paz. Porque ahora ese hombre fuerte, versículo 21, ahora ese hombre fuerte que guarda su palacio, ahora es Satanás. Y las cosas que guarda es este mundo y el ser humano. ¿Me explico? Repito, ahora ese hombre fuerte armado, ahora representa a Satanás. Ahora él está guardando lo que ganó, el reino de este mundo y al ser humano. Y dice que está en paz. ¿Y qué es lo que aquí no está diciendo que las personas que están bajo el reino de Satanás están en paz? No. Él lo que quiere decir es que lo domina. No son libertados. Viven bajo el dominio o el control del poder de las tinieblas. Tiene que venir alguien más fuerte. Así como te recuerdo mi experiencia en la escuela. Había una persona que me instigaba. Yo no podía hacer nada. Tuve que decirle a alguien mayor que yo y a alguien mayor que ese muchacho, que fue mi padre. Cuando mi padre lo enfrentó, se acabó el rollo, el problema. Ahora, si ese hombre fuerte armado que guarda su palacio es Satanás, guarda al ser humano, lo tiene bajo su control, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es el hombre más fuerte que él, que lo vence, que puede vencerlo y le puede quitar armas y el botín? ¿Cuál es el botín? El ser humano y este mundo. ¿Qué creen ustedes que es? Ese ser más poderoso, como dice allí, o más fuerte, Cristo Jesús, hermano querido. Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús se presentó ante unos endemoniados, ¿qué le dijeron los demonios? Sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Vienes a atormentarnos antes de tiempo. ¿Ves? Atormentarnos. La presencia de Cristo atormenta a los demonios. Entonces, Cristo tiene poder, hermano querido, para libertarnos. Él es el que tiene más fuerza, más fuerte, y que puede vencer el poder del reino de las tinieblas en nosotros, para que nosotros ahora vivamos conforme al reino de Dios, al reino de la gracia, que se establezca en nosotros el fundamento de ese trono, de ese reino, que es la justicia, es la ley de Dios, es el carácter de Dios, que no es otra cosa que el mismo carácter de Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Esa es la buena nueva. Isaías dice que la buena noticia es que Dios reina. ¿Dónde reina? En el cielo, está bien, pero Él busca reinar en nuestro corazón. Hay oportunidad, hay todavía oportunidad de que el reino de las tinieblas sea destruido en nuestro corazón para que pueda establecerse el reino de la gracia en nosotros y vivamos conforme a la justicia, a la ley de Dios. Y no manifestemos, Señor, hermano querido, el carácter que tenemos, con que nacemos y que hemos desarrollado en esta vida, sino que se pueda reflejar en nosotros el carácter o el espíritu
de ese reino. Y que esto tiene que ser un pensar de nosotros cada día, porque Cristo dijo, busca el reino de Dios, ¿ves? Primeramente, busca el reino de Dios y su justicia. Y a veces buscamos otra cosa antes que el principio del reino de Dios. Entonces, es menester para todo creyente, para toda persona que aspira morar en esa tierra nueva donde se establecerá el reino de la gloria para siempre, que nosotros seamos transformados por la gracia de ese reino cada día, porque el reino de Dios es poderoso, es superior al reino de las tinieblas. Mira lo que dice, también dijo aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice Lucas 4:6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. ¿Ves? Satanás domina el reino de este mundo y Cristo lo reconoció. Entonces, por medio de Cristo se puede destruir el poder del reino de las tinieblas en nuestra vida. Para terminar, hermano, quiero mencionarle lo que Cristo dijo al final de la parábola. Entendiendo que el hombre más fuerte es Cristo, que puede vencer entonces a ese hombre armado que guarda el palacio, que es Satanás. Mira lo que dice. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Hablando Isaías, hablando sobre el Mesías, dice, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros aperturas de cárcel. Y aquí está hablando de Mesías, está hablando de Cristo, está hablando de la obra del ministerio de Cristo. Qué interesante. Y dice allí, dar buenas noticias, que es el evangelio, a los pobres, a los débiles, a vendar a los quebrantados, a los que sufren por el pecado, a los quebrantados de corazón. Mira lo que dice, publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel. Yo te pregunto, yo te digo, hermano, ¿qué dice allí? A dar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los prisioneros. ¿Usted se recuerda de alguien que Cristo lo haya sacado de la cárcel? Cristo sanó, Cristo predicó, Cristo llevó el evangelio a otras personas, Cristo sanó a personas poseídas, personas endemoniadas, entre otras cosas más. Pero él sacó de la cárcel a alguien. Si más bien cuando metieron a Juan el Bautista en la cárcel, él se retiró a otra región para que no se viera afectado su ministerio. Entonces, ¿a quién le abrió la cárcel? Porque está hablando en el sentido espiritual. Porque el reino de las tinieblas esclaviza, nos lleva a la cárcel. Por eso que podemos hacer la pregunta, ¿a cuáles cautivos entonces? ¿A cuáles cautivos le abre Cristo la cárcel? Isaías 14:17, que puso el mundo hablando. ¿Se recuerda que Isaías 14 habla de Lucifer, de la actitud de Lucifer? Dice que puso al mundo como un desierto, que asoló a las ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Satanás domina, Satanás acorrala, Satanás esclaviza, Cristo liberta, Cristo nos saca de la cárcel donde nos mete Satanás, el reino de las tinieblas. Cristo es el ser más fuerte que vence
a ese hombre armado que guarda su palacio. Entonces, el reino de la gracia es superior al reino de las tinieblas. Satanás, es cierto, Satanás puede dominar nuestras vidas, hermano querido. Puede dominar. Dice la palabra de Dios que Satanás se vale de nuestros defectos para dominar completamente nuestra mente. Te repito, Satanás se vale de nuestros defectos, de nuestras debilidades y pasiones para llegar a controlar y dominar nuestra mente completa. Aquí no se salva de que yo sepa la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, de que yo sé profecía, de que yo sé doctrina, de que yo sé que Dios es uno, de que predico, de que me he visto así. No, aquí no se vale eso. Recuerde que Judas estuvo con Cristo, era discípulo, pero estuvo bajo el dominio del reino de las tinieblas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Quiere decir que lo primordial en nuestra vida, de cada día, es que pensemos ser dominados en ese día por el reino de la gracia, por el reino de Dios. Y bueno, Cristo es superior a Satanás. Cristo dice que te sostiene con su diestra de justicia. Así que hay oportunidad, hermano, para que nosotros venzamos nuestras debilidades. Quiero terminar comentándote esto. Quiero terminar comentándote esto para que usted vea algo sobre la envidia. A ver si podemos estar cayendo en esto. Si podemos estar cayendo en esto. Mira lo que dice. Voy a leerlo. Ponga atención y usted se va respondiendo en su mente para terminar. Dice, en un artículo en la página web El País, hay un artículo que se titula Envidia y el cerebro del envidioso. Dice, escrito por Ignacio Morgado. Vamos a leer aquí, ponga atención, dice Ignacio Morgado Bernal. Él es catedrático de psicología y director del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, o sea, España. Autor de Aprender, Recordar y Olvidar. Claves cerebrales de la memoria y la educación, en el 2014. Ok. Dice, mira lo que dice él acerca de la envidia. Y hablo de la envidia porque la envidia es el espíritu de Satanás, ¿me explico? Y que si estamos en el reino de las tinieblas, entonces nosotros podemos también manifestar ese espíritu. Y dice, si le molesta que promocionen o le suban el sueldo a una compañera de trabajo, si sufre porque a un colega le dan un premio o le aceptan un importante proyecto, si no le gusta que los hijos de sus parientes saquen buenas notas, o que su amiga vaya siempre elegantemente vestida, si le inquieta que su compañero tenga una pareja guapa y atractiva, si le quita el sueño que el equipo de fútbol de su vecino o de su amigo o de un conocido gane un campeonato por encima de su equipo preferido, o que su partido político, el de él, gane las elecciones, si le ocurre todo o alguna de esas y otras parecidas cosas, es muy posible que lo que usted tenga sea envidia pura y dura. Usted se responderá en su mente y en su corazón. Usted sentirá envidia y molestia si ocurre alguna de estas cosas. Bueno, si usted es sincero y usted dice, sí, lamentablemente siento eso. Bueno, déjeme decirle que el reino de la gracia tiene poder sobre el reino de las tinieblas. Y el reino de la gracia, con su príncipe que es Cristo, puede vencer esas cosas en nuestra vida.
Él tiene poder para vencer la adicción a la pornografía. Él tiene poder para vencer los pensamientos de iniquidad. Él tiene poder para vencer la envidia en nuestra vida. Él tiene poder para vencer las malas reacciones, las malas palabras, la flojera, la falta de interés por la palabra de Dios. Él tiene poder para vencer todas estas cosas y libertarnos del reino de las tinieblas y hacernos una criatura para que vivamos conforme al reino de Dios, practicando justicia, amor a Dios y amor al prójimo, para honra y gloria de Dios. Espero que esa sea su experiencia. Y termino con esta cita de la sierva del Señor que dice, lo voy a compartir aquí con ustedes y pongan atención, y dice aquí, recibiréis poder. En la página 330 dice, debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. Ya usted sabe cuáles son esos dos poderes, el reino de Dios, el reino de las tinieblas. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para estar bajo su dominio. ¿Ves? Mira, pon atención, no es necesario que elijamos deliberadamente. Ya con ciertas acciones, con ciertas reacciones, con ciertos pensamientos, ya damos evidencia acerca de cuál reino estamos siendo dominados. Basta, mira lo que dice, basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, que son parte de ese reino de Dios, del reino de la gloria o el reino de la gracia, Satanás se posesionará de nuestro corazón, que es la mente, y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo mora en el corazón por la fe en su justicia. En el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por la fe mora Cristo en el corazón. Cuando Cristo mora, Él trae su justicia, que es su propio carácter. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, que es el principio del reino de las tinieblas, porque es el carácter de Satanás, el amor propio, de la complacencia propia, de la tentación a pecar. No podemos resistir si no estamos bajo el reino de Dios, el reino de la gracia. Podemos dejar muchas malas costumbres, podemos dejar malos hábitos y momentáneamente separarnos de Satanás. Pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él momento tras momento, pensar en Cristo, mantener la comunión con Él, seremos vencidos por el reino de las tinieblas. ¿Cómo podemos ser vencidos? Cuando dejamos una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento. No, yo me entregué a Él allá hace 2 años, el mes pasado. Momentos tras momentos quiere decir en cada situación de nuestra vida. Sin un conocimiento personal de Cristo, que es el príncipe de ese reino, sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, porque es continua, entonces dice, estamos a la merced del enemigo, o sea, del reino de las tinieblas, y no nos damos cuenta. Ah, no, pero esto porque yo predico, porque yo hago esto y porque hago aquello y porque esto, entonces ya yo me siento seguro en el reino de la gloria, con el reino de la gracia. No, hermano, dice allí, sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a merced del enemigo. Y al fin haremos lo que nos ordene. ¿Nos ordene quién? El reino de las tinieblas. Por eso, hermano, que es importante que nosotros entendamos lo que significa el reino de Dios. Es importante que tú y yo entendamos qué es el reino de la gracia. Es importante que usted y yo entendamos qué significa el evangelio. Es importante que tú y yo entendamos qué significa que se establezca el trono de Dios en nuestro corazón. Eso es importante, hermano querido. Es importante entender las parábolas de Cristo cuando dijo, mira, el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, el reino de Dios es semejante a un sembrador. Porque es el reino de Dios obrando en nuestra vida. Dios quiere transformarlo para que usted sea ciudadano cuando Cristo entonces venga a establecer su reino de la gloria, su reino
eterno, donde habrá o donde morará la justicia, la paz por la eternidad, gozando de la presencia de Jehová el Señor por siempre, porque eso es el cielo y la tierra nueva, la presencia literal, visible de Dios. ¿Quieres tú ser parte de ese reino de la gracia? ¿Quieres tú que el príncipe de ese reino obre en tu corazón la justicia, la justificación y luego la glorificación para que estés en condiciones de poder vivir en ese reino de la gloria y no ser consumido por la gloria de Dios? Bueno, sigue el consejo de Cristo. Si no te recuerdas, hermano, de este sermón, yo quiero que recuerdes esto, aunque sea recuerdes esto, lo que dijo Cristo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué cosa? No está hablando de cosas materiales, no está hablando de cosas seculares, está hablando el crecimiento espiritual, está hablando del alcance de nuestra salvación. Si buscamos el reino de Dios y su justicia ahora, podemos vivir conforme, las demás cosas serán añadidas. ¿Qué serán añadidas? Tu espíritu, el entendimiento de la palabra, el amor para con mi prójimo, esas cosas serán añadidas. El fruto del espíritu, eso será añadido. No está hablando de plata, de dinero y de mis preocupaciones de cada día, aunque también involucra el vestido, el comer, pero también involucra lo espiritual. Preocúpate cada día de buscar el reino de Dios, de su gracia, de ese trono y su justicia, que es vivir conforme al Espíritu de Cristo, al carácter de Cristo, y las demás cosas serán añadidas, hermano querido. Las demás cosas serán añadidas. Y no es porque confíes en lo que yo te estoy diciendo, es porque lo dijo Cristo. Confía porque es palabra de Cristo. Cristo lo cumple. Él se preocupará por ti. Pero si tú te preocupas por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿para honra y gloria de quién? Del Padre Celestial. Y serás libertado del dominio del reino de las tinieblas. Y ese corazoncito donde quiere Cristo morar, será transformado para la gloria de Dios y se convertirá en morada, donde estará el trono de Cristo. Y cuando viene Cristo, viene la presencia del Padre. Señor, Padre, tú en mí y yo en ellos. Que ese corazón se convierta en la morada de Cristo. Si es así, te pido que tú digas ahí en tu corazón, en tu mente: Señor, hazme parte del reino de Dios, del reino de los cielos, de tu gracia. Obra en mi corazón, sigo teniendo imperfecciones, he entendido que tengo debilidades, tengo pasiones que me dominan todavía y no quiero que Satanás domine mi mente. Quiero que seas tú que domine. Si es así, te pido que le digas a Cristo eso y que lo mantengas, hermano querido, que sea tu decisión, tu anhelo cada día. Que después de escuchar este himno, vamos a terminar con una oración. Que el Señor te bendiga. Vamos a cantar con gozo el siguiente himno. Hasta el día en que lleguemos a la patria nuestra. Un rey digno de abrazo.
a su bandera, Dios conceda en gran manera de su espíritu consolador. Así Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un abrazo nacer. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga, en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redimido nacer. Bueno, hermano, vamos a orar. Vamos a orar a Dios y Él puede establecer su reino maravilloso en nuestro corazón. Amante y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu deseo intenso, Señor, de salvarnos del poder de las tinieblas. Y te pido que pongas en nosotros el anhelo de recibir ese reino cada día. Como el mismo Cristo dijo, que seamos como niños para poder recibir, o sea, mantener ese reino en nuestro corazón, confiando como un niño confía en su Padre. Te pido que obres en nuestra mente, en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, y que te glorifiquen, esas cosas glorifiquen, así como Cristo hizo todo para glorificarte a ti. Y te pido, Señor, de que nos dé esa fe por la cual Cristo mora en el corazón, y que sea Él el que domine nuestra vida, para honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias, porque estás dispuesto, Señor, porque ese reino de la gracia está disponible todavía allí para establecerse en nuestra vida. Haznos parte, Señor, de ese pueblo. Haznos parte de ese pueblo que son transformados, son impactados por el reino de la gracia. Y transfórmanos para que podamos participar del reino de la gloria. Bendice a cada hermano que está escuchando. Tú conoces el anhelo de su corazón, tú conoces sus pensamientos, tú conoces su vida personal, tú conoces sus situaciones, tú conoces lo que padece cada día, sus problemas. Y te pido, Señor, de que tú lo ayudes a vivir sobre esas situaciones con la ayuda de Cristo Jesús y no ser agobiado, atormentado por el poder de las tinieblas, sino más bien tener paz y tener gozo a pesar de las situaciones. Y muchas gracias porque podemos vivirlo, porque tú lo has prometido. Gracias por escucharnos y gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, Amén, un abrazo a todos ustedes.